No es solo un logo, es un puente al futuro, un lenguaje común que nos puede unir, creando y transformando marcas con sentido, que conectan corazones al latir. No es apariencia, es esencia que se siente, un propósito real que se hace fuerte. Transformando clientes en creyentes, damos vida a marcas que unen a la gente. Cada palabra, cada huella, cada instante se convierte en algo eterno y brillante. Totem enciende mundos de verdad. Marca con propósito, marca con humanidad. Desde Madrid hasta tierras lejanas, escuchamos culturas, honramos su voz. El diseño es camino, la historia es llama. El propósito guía la razón. No es apariencia, es esencia que se siente. Un propósito real que se hace fuerte. Transformando clientes en creyentes, damos vida a marcas que unen a la gente. Cada palabra, cada huella, cada instante se convierte en algo eterno y brillante. Totem enciende mundos de verdad. Marca con propósito, marca con humanidad. Sí, sí, señores, esta intro me tiene muy emocionado. La escucho, la escucho, la escucho y cuanto más la escucho, más me gusta. Muy bienvenidos, amigos, amigas, a un nuevo episodio de Totem Live. Estamos on fire en esta temporada 6. Me lo estoy pasando increíblemente bien. Cada episodio termina y a la noche me lo vuelvo a ver y al día siguiente me lo vuelvo a ver y estoy disfrutando, aprendiendo, estoy muy emocionado y muy inspirado. Y hoy un nuevo episodio. ¿Qué semanita llevamos, eh? De nada, gracias, de nada. Tenemos una invitada extraordinaria. Recién me reconecté con ella en el backstage para darle la bienvenida y agradecerle por su tiempo, porque es una persona mega ocupada, hiper ocupada, muy demandada, una de las mentes más brillantes aquí de España. He tenido la suerte de compartir con ella escenarios, conversaciones, mesa, discusiones, debate. Y ya les adelanto a todos los que estén hoy aquí acompañándonos en vivo o en diferido, que cada segundo de esta conversación va a valer su tiempo, vuestro tiempo, y desde ya quiero agradecer profundamente a nuestra querida Pilar por acompañarnos hoy. Quiero subirla al escenario a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bienvenida, Pilar, a Totem Live. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un auténtico placer. Para desmontar un poco tu presentación de mente brillante, a mí me gusta empezar presentándome diciendo que soy filósofa, que eso ya sabes que baja mucho el glamour o la seducción, pero soy una persona tremendamente creativa. La parte de creatividad me viene de vena, o sea, me viene en vena porque vengo de padre arquitecto, de madre que la puedo considerar artista. Entonces, en este mundo de que se habla tanto de IA, el tener esa vena creativa, la verdad es que me ha ayudado un montón. Soy tremendamente dispersa. ¿Dispersa qué significa? Pues me he cambiado, por ejemplo, más de 12 veces de empresa. Tampoco soy tan mayor. Y además en el último año y con los años que tengo me he cambiado 3 veces, ¿no? ¿Eso por qué lo he podido hacer o por qué me ha impulsado a hacerlo? Porque soy tremendamente curiosa. Seguramente muchos de tus oyentes, incluido tú, que nos cruzamos en un metro en Colón, tú en un andén y yo en otro, me van a encontrar en el metro porque me encanta ver y observar lo que hace la gente, lo que hacen las personas ahora mismo, de todas las generaciones, de todos los géneros. Creo que estamos en ese momento tan apasionante de la humanidad para no tener tantas respuestas, sino sobre todo para hacernos esas grandes preguntas o para esa parte de reflexión que es fundamental. Adoro lo que hago en mi día a día y vivo en el presente. El pasado, pues pasado está, y el futuro, pues no sé lo que voy a hacer pasado mañana. Bueno, sí lo que sé lo que voy a hacer pasado mañana, pero vivo absolutamente en el presente, que como dice un buen amigo mío, el presente es un gran regalo. Totalmente, bueno, pedazo de presentación. Ya me diste preguntas para toda la hora que vamos a conversar, así que
no sé ahora por dónde empezar, porque me descolocaste completamente. Pero mira, voy a empezar por mi top of mind, que es mañana mi hijo Max, que tiene 17 años y está en segundo bachillerato, tiene examen de filosofía, ¿sí? No está muy motivado ni muy ilusionado con el examen de filosofía, pero aprovechando que tenemos una filósofa aquí delante nuestro, dame 3 razones para convencer a Max de que la filosofía es interesante, es útil y sobre todo es valiosa. Vaya preguntas más difíciles que me haces. Probablemente no le guste la filosofía, como a muchos no les gustan otras materias como las matemáticas, porque hacen falta buenos maestros. Y no digo profes, digo maestros, maestros absolutamente vocacionales. Y específicamente en el tema de la filosofía, es que es una materia muy ardua, es una materia difícil, es una materia compleja, con lo cual hay una parte de dificultad a mí siempre me han preguntado, ¿para qué sirve esto de la filosofía? ¿Para qué sirve? Y la mayoría de las veces he dicho, para nada. Pues sí, sirve para algo que es absolutamente imprescindible en estos tiempos frente a la inteligencia artificial, que es para saber pensar de forma crítica. Para activarnos, segunda razón, para que se lo digas a tu hijo o si nos está escuchando, segunda razón es para activar nuestra curiosidad, para pensar que las cosas que se nos aparecen como ciertas, como verdaderas, como justas, quizás no sean de esa forma. Y la tercera sirve para activar una característica que es tremendamente humana y que la hemos olvidado, tú no, y muchos de nuestros oyentes seguramente tampoco, que es la creatividad. Que hemos pensado que eso de la creatividad era para los de marketing, que eso de la intuición, que eso de unir dos cosas que no tienen aparentemente nada que ver. Los grandes filósofos de la humanidad han sido siempre un perfil polímata, es decir, han sabido de todo y con eso lo que han conseguido son esos enfoques que necesitamos ahora, no tanto de especialistas en la materia, que eso la IA nos va a adelantar por la derecha y por la izquierda, sino con ese enfoque global y sobre todo con ese enfoque de cuestionarnos si lo que nos viene dado es cierto o no. Qué maravilla, Pilar. Yo no sé si a Max le va a ser útil o no. A mí, ya te digo que me estoy disfrutando como un enano. Quiero alentar, quiero invitar a todas las personas que nos están acompañando de tantos países, tanto de este lado del charco como del otro, que si tienen ganas de participar, de comentar y sobre todo de preguntar, ustedes hacen las preguntas, yo se las voy trasladando a Pilar y Pilar si tiene ganas las responde y si no, no. O sea que acá hay pura libertad, o sea que acá nadie está obligado a nada. Pero mira, como acá se confunde, y creo que vos lo empezaste a pintar bastante bien, la filosofía ya no es más ese grupo de personas, hombres y mujeres en toga, ¿no? En una montañita ahí discutiendo cosas, porque a mí lo que me ha pasado es que casi siempre que me encontré contigo en foros, ha sido en foros empresariales, foros económicos, foros de negocio, foros de liderazgo. Entonces, ¿cómo es que la filosofía encaja con la empresa, con el liderazgo, con el negocio? ¿O cómo haces vos que encaje, mejor dicho, para que la gente pueda entender esa nueva dimensión? Vamos a ver, yo también he de decir que yo tengo truco. O sea, truco, ¿qué significa? Yo estudié la carrera de filosofía, el grado de filosofía, antiguamente de 5 años, pero voy a contar una anécdota que a mí me gusta mucho. Yo llegué aquí en 1996 a Madrid a estudiar el doctorado y digo lo del año no solamente para que se deduzca mi edad, porque además no repetí ningún año, sino sobre todo para que entendamos que en 1996 no había aparecido empresas como Google. Y me encontré con esas personas, Andy, que seguramente te habrá pasado a ti, con mi director de tesis, que son aquellas personas que te cambian la vida. O sea, que te cambian el transcurso de tu vida y no ya tanto en lo personal, sino en lo profesional. Entonces, mi director de tesis en el año 1996, yo llegada de provincia de estudiar filosofía y ponte a estudiar informática. Entonces dije, wow. Pero claro, el wow no es tanto para mí, porque las personas no saben que en el grado de filosofía estudiamos 3 años de lógica.
O sea, 3 años, ¿eh? O sea, estudiamos hasta los silogismos tradicionales, o sea, toda la base de los que están construidos los algoritmos se estudia desde la carrera de filosofía, con lo cual a mí, como antes era más obediente que ahora, pero como yo era muy obediente, dije, pues vale, me voy a poner a estudiar informática, hice un máster de informática y derecho, y luego me gustó tanto que aprendí también, o sea, por la UNED, a Java, JavaScript, los lenguajes de programación. Y de hecho, cuando me salté al mundo corporativo, aunque siempre he estado vinculada a la parte de recursos humanos, pero estoy involucrada en el desarrollo de las primeras intranet, en la parte que empezaba ya a ser más tecnológica. Y vuelvo a algo que he dicho antes, o sea, yo no soy partidaria ni tampoco me divierte ni me gusta de ser sola especialista en un área. Me encanta aprender de cosas absolutamente que no tengan nada que ver con lo que yo he podido estudiar. O sea, no me meto a estudiar físicas porque no me da todavía la vida, pero es una de las carreras que probablemente estudiaré, o literatura, porque de todo eso se aprende. Entonces, es en esa parte. Claro, yo estuve estudiando un doctorado durante 3 años en la Complutense, vi que el mundo académico, que es una de las lacras que yo creo que tienen todas las carreras relacionadas con humanidades, que es, claro, si tú estudias humanidades, te tienes que dedicar a ser profe o a hacer una tesis doctoral o a la investigación, que está muy bien, pero yo decidí saltar al mundo de la empresa. Y también otra anécdota bastante divertida, claro, yo era filósofa, yo digo, a ver de qué voy a trabajar yo en una empresa, ¿no? Dije, pues vi un anuncio de cuando todavía se publicaban en los periódicos de gestión del conocimiento, y en una entrevista muy divertida con un director de recursos humanos dije, ¿quién va a saber mejor de gestión del conocimiento que yo, que he estado estudiando muchos años? Entonces, ya desde hace ya muchos años me he vinculado siempre al mundo de la empresa. No he perdido nunca la parte porque es parte de mi vocación de la enseñanza, del mundo de la universidad, pero mi consejo es que el mundo académico debería bajar más al barro de las empresas, porque si no, como tú lo sabes muy bien, es que si no, no se entiende. O sea, veo a mucho filósofo o personas hablando de conceptos muy, muy filosóficos, sin tener primero la base filosófica, pero luego a muchos filósofos que saltan a la palestra sin tener la base de empresa. Y en las empresas hay mucho barro y hay que conocerlo. Qué maravilla. Me encanta cuando se conectan mundos que en apariencia no tienen nada que ver, pero en el fondo tienen todo que ver o que están predestinados a encontrarse. Y me encantan las personas como tú que hacen que ese encuentro sea tangible y además sea entendible y comprensible. Así que chapó por eso. Acá nos está escribiendo, me voy a poner gafas porque si no la lectura a estas horas del día ya es difícil. Feli nos comenta que la filosofía es hacer preguntas a cosas que muchas veces damos por hecho. ¿Estamos de acuerdo con esa afirmación, Pilar? ¿Son necesarios los filósofos en este momento vital que estamos atravesando? Sí, bueno, tú ya sabes que aparte de todas mis facetas, tengo otra faceta de escritora, el último libro que se titula ¿Por qué deberías tener un filósofo en tu empresa? Total. Y realmente no es una recomendación para que me contraten, que también, sino que es una recomendación porque en las empresas normalmente los ejecutivos lo que tienen son respuestas y lo que no saben hacerse es preguntas. Y la filosofía exige a mí me gusta estacionarse más que detenerse, ¿no? Porque estamos en unos tiempos con muchísima velocidad y parece que detenerse, pero ese estacionarse ahora mismo es crítico para saber si los resultados de lo que las predicciones que nos está dando la IA, si los resultados que nos da un dashboard, si los resultados que nos está ofreciendo otras personas, simplemente el dudar, el hecho de dudar, que es lo más filosófico de este mundo, ya lo decía Descartes hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ese dudar es esencial. Y además los filósofos tenemos algo maravilloso, Andy. Yo muchas veces, tú sabes que yo todavía sigo con una parte muy grande de formación, porque, insisto, me apasiona y lo adoro. Y yo siempre lo digo en todas mis charlas. Digo, tengo una mala noticia. Los filósofos solamente tenemos preguntas, no tenemos respuestas. Así que si me haces muchísimas preguntas, no vamos a tener esa parte de respuestas, pero es un poco la parte de retórica, porque es ese análisis previo
que, insisto, es tan necesario. Veo a muchísimas empresas, y Anny, te pasará lo mismo, que ves un poco que se van no a estrellar, pero que no están entendiendo los movimientos que está habiendo, tanto a nivel empresarial como geopolítico, como a nivel de esa generación que adoro de jóvenes que llegan a las empresas y no llegan a las empresas como empleados, llegan a las empresas como consumidores, y las empresas están absolutamente en otro mundo, ¿no? Entonces, para mí me parece que estamos en un momento apasionante, no solamente para los filósofos, sino para que todas aquellas personas que les guste el estacionarse a pensar. Me encanta lo que planteás. Me está llevando a un montón de preguntas. Cuando me ves mirando para abajo es que estoy anotando cosas, porque un señor de mi edad, si no anota, se olvida, se le pasa, o sea que tengo que anotar, no me queda otra. Me acuerdo cuando empecé a dar conferencias hace muchísimo tiempo, usaba mucho una frase, creo que era de Benedetti, ya no me acuerdo, hace mucho no la uso, o de Galeano, ya no me acuerdo, que decía, ahora que habíamos conseguido todas las respuestas, nos están cambiando todas las preguntas, ¿no? Y también me acuerdo el final de una película sobre Darwin, que él está con su hija mirando la naturaleza, y él le dice a la hija, no vinimos al planeta a buscar respuestas, vinimos a generar nuevas preguntas. O sea que al final del día la filosofía está muy entroncada también en lo que es el ser humano, ¿no? Esa búsqueda de la verdad, si es que existe, o esa búsqueda de qué hay más allá de esto, del sentido, del propósito y demás, creo que nos puede reconectar con lo humano justamente en esta era tan tecnológica, ¿no? Y hay algo de filosofía también que enriquece lo espiritual. ¿Se conecta todo en algún punto? Totalmente. Hay una gran reflexión que creo que tendría que estar en la cabeza de todas las personas, que es que durante muchos años nos hemos tenido que diferenciar como especie, los seres humanos, frente al reino animal. Es decir, ¿qué hacía el reino animal? Pues corría muchísimo mejor que nosotros, se camuflaba muchísimo mejor, cazaba muchísimo mejor. El ser humano, porque como has hablado de Darwin, el ser humano se empezó a diferenciar ¿con qué? Con algo que era específicamente nuestro, ¿no? Que es el lenguaje natural, la capacidad analítica, la capacidad de razonamiento, el mundo de la razón frente a las emociones. Entonces, ahora es un momento absolutamente trascendental, porque el ser humano desde el 2022, que fue la aparición de ChatGPT, no de la inteligencia artificial que ya había aparecido bastante antes, pero sí de ChatGPT, ahora nos tenemos que empezar a diferenciar frente al reino artificial. Y frente al reino artificial, lo que nos ha valido como humanos para sobrevivir no es lo mismo. Es decir, el mundo de la razón y de la capacidad analítica y ejecutiva frente al mundo de las emociones, frente al mundo experiencial, frente a esa creatividad, ¿qué sigue valiendo? Porque no tengo absolutamente ninguna duda que para capacidad analítica ya tengo ChatGPT, con conocimiento siempre detrás. O sea, esto es quizás una aseveración demasiado genérica, pero hay ciertas capacidades, ciertas competencias que se nos han atribuido a los seres humanos, que nos distinguían como seres humanos, que eso ya va a ir siendo relegado. Entonces, esa capacidad maravillosa que tienes tú cuando das tus charlas, que yo te he visto, de capacidad de seducir, de capacidad de intuición, de capacidad de entender, de conectar dos ideas diferentes. Eso todavía la inteligencia artificial no llega. Y quizás no llegue, porque además hay otro aspecto diferencial, que la IA, por ejemplo, puede ser capaz de hacer un poema, ¿no? O de hacer una maravillosa presentación, pero no tiene el gusto ni el placer, ni es consciente de ese acto de hacerlo. Y ahí es donde está nuestro territorio humano. Y fíjate que esto conecta mucho con el mundo de la educación, conecta mucho con el mundo de las empresas, y estamos en ese momento absolutamente maravilloso de tener que diferenciarnos ya no del reino animal, sino de ese reino artificial que parece que viene pisando muy fuerte. Me encanta lo del reino artificial. Está muy pertinente. En los últimos años, los grandes topics conversados, digamos, a nivel global, en esta gran conversación global, sobre todo a través de redes sociales,
tuvieron que ver con el metaverso, la autoconducción, los drones, la sostenibilidad, la energía renovable, por supuesto la inteligencia artificial, aplicaciones, máquinas, robots, etcétera, etcétera. Es como que siempre hay algún tema que está por delante de los temas trascendentales, porque no ha habido ningún año de estos últimos años en los que se haya hablado de lo humano. Está bien, me dirán, bueno, pero es aburrido, bueno, no es relevante, bueno, no es trending topic, pero cuando vos hablas del humano, y recién hablaste incluso de algo que para mí es crucial y que se habla muy poquito, o por lo menos se debate poco y se hace menos, que es el tema de la educación. El ser humano en su contradicción humana oculta, posterga, pospone hablar de él mismo, o simplemente estamos muy ocupados ocupándonos, perdón la redundancia, de otras cosas y no queremos ir hacia adentro, mejorar como ser humano, como sociedad, como comunidad global. Hay una parte que has dicho, y justo del metaverso, que yo fui bastante crítica porque los que somos ya mayores vivimos Second Life antes del metaverso. Entonces parecía que toda la vida nuestra iba a ser en el metaverso. Bueno, todas las empresas se lanzaron para... Entonces, ¿por qué una empresa se lanza a algo? Porque no se para a pensar, Andy. O sea, porque hay una parte de que, o sea, la tecnología, no tengamos ninguna duda jamás, que siempre nos hace mejores humanos. O sea, reto a cualquiera de los que no esté escuchando a quitarle el móvil durante 5 horas. La tecnología siempre nos va a hacer mejores humanos. Entonces, ¿cómo utilizamos la tecnología? Como yo lo llamé en mi último libro, o sea, para mí la tecnología ya es un sexto sentido. O sea, los seres humanos teníamos 5 sentidos, pues ahora tenemos un sexto, que es la tecnología, que nos permite con todos los 5 sentidos, ver más, oír más, escuchar. Todavía no tiene olfato ni tacto, pero dejémosla un poquito más de tiempo, ¿no? Pero entonces, en esa parte tenemos que redescubrir, o sea, tenemos que pararnos a pensar, porque claro, ahora, y a ti te pasará, no hay evento que si no se hable de inteligencia artificial parece que es un evento de tontos, ¿no? Perdón, que es antiguo o que es obsoleto, ¿no? O Claro. todo, la IA, las finanzas, todo tiene que tener inteligencia artificial. Pero si estamos en muchas veces que no tienes ni los previos básicos, ¿no? Pero es como ese ansia por la novedad. Yo he de decirte, ya que es una confesión, que no sé si, como todo esto queda grabado, a lo mejor dentro de un año me dirás, oye, Pilar Yacer, pues no acertaste, pero la inteligencia artificial va a ir más despacio de lo que hemos pensado y de lo que todos los gurús están. La inteligencia artificial va a destruir no sé cuántos empleos, la inteligencia artificial va... creo que estamos siempre en todos los países y gente de Latinoamérica que también nos esté escuchando, siempre todos los países vamos a 3 velocidades. Habrá empresas que sí, pero habrá empresas que a lo mejor estén en un estadio anterior. Entonces, se nos está vendiendo, creo intencionadamente, que todo va a ser por IA. Es verdad que la inteligencia artificial ya está haciendo, sobre todo en el entorno educativo, que también lo has apuntado, yo qué sé, tengo que hacer un TFM o tengo que hacer un trabajo, ¿no? Entonces, utilizo la inteligencia artificial y ya lo tengo hecho. Craso error. Porque, claro, si no sabes del trabajo sobre el que estás haciendo, yo que he sido profe mala de corregir con rojo y de leer los trabajos, o al final lo suspendía a muchos alumnos por no saber de los resultados que les estaba ofreciendo la inteligencia artificial. Y creo que eso lo trasladamos igualmente al mundo de las empresas, ¿no? Parece que si llegas a una empresa o llegas a una charla y no hablas de inteligencia artificial, un poco es el para qué estamos haciendo. O sea, las grandes preguntas de la filosofía, más que el por qué, es el para qué lo hacemos. Y el para qué, además, que ahí te introduzco otro tema que estoy súper sorprendida, pues el tema de la ética, que quién me iba a decir a mí que mi tesis doctoral, o sea, yo soy doctora en ética, me iba a dar tanto rédito profesional. O sea, yo no me lo podía creer, o sea, nunca lo hubiera sospechado, ¿no? Y ahora cada vez más sí que es verdad que estamos notando
un movimiento hacia la ética que tenga un impacto no solo en el qué y en la rentabilidad de las empresas, sino sobre todo en el cómo lo hacemos. Y esto es más allá de la sostenibilidad. A mí me encanta porque soy fan de la ética. De hecho, terminamos un proyecto recientemente en el cual el líder del proyecto y yo hablábamos frecuentemente de la ética y luego lo compartíamos con los equipos y con los medios de comunicación. Y todo el mundo nos preguntaba, ¿habéis dicho ética? Como si fuese un bicho raro, como si fuese una cosa, una anomalía del sistema, ¿no? Sí, estamos hablando de ética, ¿no? Y sonaba como muy extravagante a pesar de hablar de hace mucho tiempo que hay que evolucionar también de la estética a la ética. Para quienes no saben qué es ética, que puede ser que haya gente que no sepa, o la dimensión ética del impacto de la ética en la sociedad, no solamente en la educación, sino en la vida, no solamente en el trabajo. ¿Cómo lo podés resumir de manera muy coloquial para que todos lo puedan interiorizar y entender la dimensión importante que tiene? Esta me encanta y seguramente por mi lenguaje corporal es como mil gracias por hacerme esta pregunta, porque durante muchos años he dado, insisto, clases de ética y liderazgo y ahora aplicado también a las organizaciones. Y yo siempre lo explico de una forma súper sencilla. Cada vez que tengas que tomar una decisión sobre qué es lo bueno, lo malo, qué es lo justo, lo injusto y qué es lo verdadero o falso, te encuentras en el territorio, ese es el territorio de la ética. Es decir, no me gusta, no me gusta que mi jefe me mande los emails. No me parece justo que esta empresa me esté mandando una serie de mensajes. No me parece verdadero todos los resultados que yo obtengo a través de ChatGPT. Eso es el territorio de la ética. O sea, esas son las decisiones de lo que tú has decidido que es verdadero, que es justo o que es falso. Por eso es un universo absolutamente maravilloso, porque además la ética presenta muchos dilemas éticos y en los dilemas éticos no hay una solución que esté mejor o peor. Son decisiones que se tienen que argumentar. Y nosotros ahora mismo que estamos con muchos proyectos relacionados con esa parte de dilemas éticos, o sea, pon a dos directivos frente a sus valores, porque muchas veces los valores que tienen las compañías, esos valores que están también puestos en su página web y en sus memorias de sostenibilidad, pero que luego se aplican un poquito peor, hay valores que entran en juego, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante, las personas o los clientes? ¿Qué es lo más importante, las personas o la rentabilidad? Y ese es el juego y el dilema ético. Entonces, la ética lo que ayuda es argumentar con una serie de razones el por qué pensamos o el por qué vamos a actuar de esa manera. Hay para mí, la mejor filósofa absolutamente especialista en ética, que es Adela Cortina, que ya estableció los 5 principios de ética digital, que los voy a decir muy pronto, o sea, no los voy a contar, ¿no? Pero que al final intentamos establecer principios que sean lo más universales posible. Claro. Y eso lucha muchas veces, la gente lo confunde muchas veces con los sistemas que tenemos morales, ¿no? O sea, la moral va muy relacionado con los sistemas religiosos, con los sistemas políticos, pero la ética es más universal. O sea, la ética es ese territorio en lo que hay que intentar que esas soluciones más justas para todos, más buenas para todos y más verdaderas para todos. Y el territorio verdadero o falso ahora va a ser absolutamente crítico con los últimos avances de la inteligencia artificial. ¿No te resulta, Pilar, a veces complejo, frustrante cuando vas a una gran corporación con un impacto económico, social, medioambiental potente para hablar de ética y te miran diciendo, sí, 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 ¿no? Como realmente hay una capilaridad, una permeabilidad a introducir la ética, no, a vivirlo éticamente dentro de las organizaciones con las cuales has tenido la suerte de asesorar o acompañar o participar? ¿Algunas? Totalmente.
y lo estamos viendo, o sea, yo estoy viendo un giro interesante. Y esto va de que se lo cree el CEO o no se lo cree. O sea, porque esto Claro, no vale con que el de recursos humanos o el de marketing te venga. No. no. Pero tiene una razón que va mucho más allá de que a lo mejor puedan creer que actuar de una forma más ética es más rentable. Es por algo muy sencillo. Los consumidores y los empleados han cambiado completamente. Es decir, viene una generación que para mí es determinante, que es el segundo desafío de los tiempos presentes. Esta generación, que yo ya me pierdo, no sé si es Z, X o Y, la que sea, la generación de los jóvenes, que son los que están ahora estudiando, los que están en la universidad, que actúa, piensa, se comporta de manera absolutamente diferente. Yo todavía veo a muchas marcas diciendo, oye, diséñame cómo pueden impactar mis directivos en LinkedIn. Sí, me parece estupendo, pero es que esa generación a la que tú quieres impactar, ¿dónde está? Entonces, hay como grandes verdades que por eso la parte de filosofía, del reto de la filosofía es las grandes preguntas. Yo la hago cada vez más, ¿no? O sea, ¿cuántos de los que están en mi sala tienen un perfil de más de 1000 seguidores en Instagram? ¿O cuántos de vosotros estáis en TikTok? ¿Dónde consumen esas personas? Entonces, se ha alejado muchísimo, quizás, las altas esferas, ¿no? Los que están en los pisos más lujosos y de más arriba de las organizaciones, de ese ir en el metro, de ir viendo qué consumen, cómo se consumen los contenidos, qué quieren los jóvenes de las empresas para trabajar, cuál es el engagement. O sea, ¿cómo generamos ese engagement? Ahora mismo en muchísimas organizaciones tiene un problema brutal de rotación. Y además me parece bien, yo les animo a los jóvenes, viene una generación de valientes. Yo mi generación la llamo la generación de los resignados, que nos hemos callado mucho, hemos dicho a muchas cosas que sí, yo cada vez menos, pero viene una generación de valientes que se atreve a decir las cosas. Y eso me parece maravilloso. Y claro, cuando una empresa empieza a tener problemas de rotación o a nivel de marca problemas de que no tiene consumidores, es cuando dice, quizás el territorio de la ética, que es ese pensar sobre si lo que me parece a mí bien o no es lo acertado o es lo correcto. Entonces, por eso estoy viendo ese giro, no tanto por una creencia en la filosofía o en la ética, sino por algo muchísimo más tangible. Qué grande. Me encanta, Pilar, que una persona con tu currículum académico, doctora, PhD, profesora, escritora, autora, investigadora, nos hable en un idioma, eso, de subte, ¿no? Pero no dicho de manera negativa, sino todo lo contrario, súper positiva. Esta generación Z que mencionabas y la que viene después, que ya la llaman alfa y demás, también vienen con contradicciones humanas, ¿no? Por un lado dicen, queremos marcas éticas, queremos marcas sostenibles, después se dejan el salario en Temu y Shein, que tienen poco de ético y poco de sostenible, ¿no? Entiendo que son contradicciones de jóvenes, pero hablabas de la rotación, y la rotación tiene muchos bemoles, ¿no? Pero creo que hay algo que es innegable. Cuando vos sos una marca genuina, honesta, auténtica, coherente, que vive su propósito, que vive sus valores, que vive la ética, que tiene una buena cultura, buen liderazgo, por lo general, ese tipo de organizaciones, la tasa de rotación es muchísimo más baja que en todas las demás. Lo que pasa es que la gran mayoría de organizaciones no tiene todo esto. ¿Qué sugerencia le da Pilar a estos líderes de organizaciones que quieren, primero, atraer el talento nuevo y, por otro lado, que no se le vaya el bueno? Pues algo bastante sencillo, que es la parte de ejemplaridad. O sea, que es recuperar algo que nosotros no podemos decir y no mostrar. O sea, tenemos que ser genuinos, que es la parte que has apuntado tú. Luego, otro para mí descubrimiento fundamental, que es la parte de rodearte de personas que te vayan a decir la verdad. ¿Verdad? Otra vez, el territorio de la ética, ¿no? La verdad. Y ahí recomiendo el mejor cuento de management que he leído yo soy una lectora compulsiva, y el mejor cuento de management que he leído, que es un
cuento pequeñito de Christian Andersen, está en abierto, además se puede consultar for free, que se llama El traje del emperador. El traje del Buenísimo. emperador resumido de forma, bueno, o sea, casi iba a decir como un tweet, como un X, no sé cómo se dice ahora, decir como un Nadie tweet. sabe, nadie sabe Nadie cómo sabe, se ¿no? dice tweet desde que Twitter se llama Sí, X. sí. Pues Nadie sabe, pero de forma súper resumida, es el emperador que siempre estaba rodeado de gente que le decía qué bien va vestido, qué bien va vestido, y en uno de los últimos desfiles le proponen un traje que era un traje invisible. Y solamente cuando salió al desfile todo el mundo le decía qué bonito es ese traje. Y llega un niño y le dice, emperador va desnudo. Y creo que esto es uno de los grandes males que tenemos en las organizaciones, rodearnos de personas por ese falso concepto de lealtad, que no es el de amistad, que nos dicen a todo que sí. Con lo cual, esa parte de rodearse de personas absolutamente con pensamiento crítico, no críticas ni quejicosas. Eso es otra cosa, que de quejicosos está también el mundo de las empresas lleno. Y luego la parte de autenticidad y de realmente creerse que las personas en una organización es lo que mueve la brújula de hacia dónde van. Es decir, si yo no tengo en mi comité de dirección a esta generación joven, si yo no tengo diversidad de género, si yo no tengo diversidad geográfica, ¿cómo voy a diseñar productos? No lo sé, por ejemplo, automoción para mujeres, cuando va a haber ya más de un 60% de mujeres que van a ser las que compren automóviles o que vayan a viajar, o los jóvenes, por ejemplo. Yo afortunadamente tengo un equipo súper joven del que aprendo, Andy, todos los días tanto, con cierta sorpresa. Aparte también tengo hijos adolescentes que su forma de consumo no tiene absolutamente nada que ver. O sea, que son capaces de irse a por un café, no me cuentes cómo, de no sé cuántas historias, que vale no sé cuánto, cuando yo me tomo el cafelito con leche tal, porque tienen una forma distinta de ver. Y ya claro, a nivel de trabajo de las organizaciones, consideran que tener un equilibrio personal y profesional es también muy importante. Mi generación, y creo que la tuya, hemos desequilibrado bastante esa parte de personal, profesional. También es lo que digo yo muchas veces, y se lo digo mucho a mis hijos, digo, yo es que adoro trabajar. Entonces, para mí muchas veces trabajar no es, muchas veces, no es algo que me pese, pero sí que tiene unas características que son absolutamente diferentes y que retan a las organizaciones a toda su estrategia de marca, a toda su estrategia de cómo les atraes y cómo les fidelizas a pensarlo de nuevo. a mí me generó, me genera permanentemente preguntas, esto que acabas de describir también, y que tiene que ver con conversaciones con mis hijos y con amigos de mis hijos. Eso, de no trabajar para vivir, perdón, de no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Pero también luego hay ambición, ¿no? Y cuando vos querés alcanzar algo, le tenés que meter horas, le tenés que meter esfuerzo, le tenés que meter sacrificio. O sea, uno no puede trabajar 3 minutos por día en remoto, ir a todas las bodas de todos los amigos, tomarse todos los puentes, todas las vacaciones y después decir, uy, la vida ha sido injusta conmigo, no llegué a lo que ambicioné. Bueno, pues igual no le dedicaste ni 10 minutos de esfuerzo a todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, nosotros hemos desbalanceado mucho, ¿no? Porque le hemos metido muchas horas y mucho esfuerzo, pero también creo que los que hemos descubierto que lo que hacemos va mucho más allá de un trabajo, no solo porque nos gusta, sino porque vemos el impacto que tiene, positivo, evidentemente en nuestro caso, ¿no? En otros no. Trabajar no es trabajar, es otra cosa. No sé cómo se podría definir ahora mismo, pero tiene que ver con una gratificación y quizás con haber encontrado un poco el sentido de por qué hacemos lo que hacemos y el para qué también, ¿no crees? Totalmente. Yo esto lo aprendí mucho en la etapa que estuve como docente en una escuela de negocios. Yo todos los días tenía, lo voy a decir por ese orden, tenía que dar una serie de formaciones de 2 horas y media a un grupo bastante amplio de alumnos. O sea, yo daba desde el MBA hasta recursos humanos, marketing, porque mi modo, o sea, lo que yo daba era bastante genérico. Liderazgo
y ética. O sea, era también el escenario. Yo jamás utilizo un PowerPoint. Y claro, estar 2 horas y media sin un PowerPoint es, o sea, yo siempre necesito una pizarra para dibujar. Y ahora el reto que tenemos los profes, y se traslada igualmente, exactamente igual a las organizaciones, es ser capaces de atraer la atención. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿por qué estos jóvenes, o yo incluida, somos capaces de hacernos un maratón de series? Porque nos enganchan, ¿verdad? Porque nos atraen, porque no están leyendo un PowerPoint. Es que sigo viendo a personas que salen a un escenario, salen como profes y leen un PowerPoint. Y eso ya no funciona, pero ya no funciona. Y eso tú lo haces extraordinariamente bien, ¿no? Esa parte de seducir, de captar la atención, de que cuando mires el reloj, bueno, ya no miran el reloj, miran el móvil, ¿no? Pero dices, se ha pasado 1 hora, se ha pasado 1 hora y media. Entonces, hay que volver a redefinir eso. Eso en el mundo educativo. Porque, claro, no me vale el típico profe que además te recomienda su libro, que va con el PowerPoint o con el tal. No me vale. Se necesita otra cosa. Y luego eso trasladado al mundo de las empresas, pues tú fíjate, claro, propuesta de valor para el candidato en muchísimas empresas. Pero si no han cambiado, si siguen ofreciendo lo mismo. O no, mira, para pedir vacaciones te metes en esta aplicación, tardan 3 días en aprobarte las vacaciones, o tardan los procesos, son tan tediosos, hay tantas políticas, tantos procedimientos, que es que, claro, a mí muchas veces no me extraña que no seamos capaces de atraer a esta generación. No, ahora hay una vuelta, parece que hay una tendencia a la vuelta a las oficinas. Yo soy tremendamente social, o sea, a mí me gusta... No se nota. Para nada, pero para nada se nota. Me gusta la parte del olfato y del tacto y que nadie me entienda mal, ¿no? Pero creo que hay una parte de los 5 sentidos y el trabajo no solamente está para cumplir una serie de tareas, que solo ya lo va a hacer la IA, sino para socializar. O sea, el café, el encuentro con un compañero, para mí eso es retador. Pero claro, si yo ahora a personas que tenían teletrabajo le digo, ahora vas a tener que... encima como obligación, vas a una vuelta a la oficina. ¿Pero una vuelta a la oficina para qué? Si yo veo a mucha gente que llega a la oficina, se conecta con el portátil y está con los cascos 1 hora detrás de la hora. Eso hay que romperlo. Porque encima está más incómodo, se ha tenido que trasladar. Entonces, ¿para qué sirve la filosofía? Volviendo a la pregunta que me hacías al principio, para cuestionar cosas que estábamos haciendo de la misma manera, tanto a nivel de consumidor como en el mundo de la educación, como en el mundo de las empresas. Maravilloso. Sí, cada vez que te dicen, es que siempre lo hemos hecho así, te salen canas blancas, ¿viste? Terrible. Sí. Esta mañana estaba hablando con Feli, con mi hijo mayor, y él me estaba haciendo una descripción desde su perspectiva de la transición que hubo desde la época en que yo tenía su edad ahora en términos de medios de comunicación, acceso a la información y cómo se fueron marchitando los medios tradicionales y cuando vos describiste un poco la ética, él estaba resumiendo un poco esto, ¿no? Porque dejaron de ser buenos, porque dejaron de ser justos, porque sobre todo dejaron de ser verdaderos, ergo creíbles, ¿no? Y que eso abrió todo un universo nuevo de personas como vos, por ejemplo, que podés no ser un medio, pero yo sí para ciertos temas, entre un medio que sé que me va a engañar, no todos, pero la mayoría, prefiero ir a una fuente que es creíble, ¿no? Entonces, la ética también abrió nuevas oportunidades y también limpió un poco el panorama, con lo cual también está bienvenida la ética, aunque a veces hablemos de ética sin saber que estamos hablando de ética. Totalmente. Y aquí saco un concepto que me gusta mucho, fue un concepto de mi primer libro. Tú sabes que el título de mi primer libro es un título que a mí me encantó. A mí me han despedido varias veces yo he pasado por 12 empresas, me han despedido de varias. Espero que no me despidan más, que ya tengo ahora ya una edad. Pero bueno, yo soy de Palencia con P para todos nuestros... Con P, Palencia, señoras y señores, Palencia. Di para todos nuestros amigos que están en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Centroamérica y el Caribe, ¿dónde queda Palencia? Porque van a estar pensando en Valencia y no es lo mismo.
Pues es una ciudad pequeña en el norte de España y os invito ya, desde ya, soy la mayor embajadora de Palencia, a visitarla. Tenemos, o sea, un románico espectacular, pero sobre todo se come y se bebe muy bien, que yo creo que esto engancha más. Y mis padres que viven allí, mi madre que, como os he dicho, es artista, que es bajita, peleona, y una madre nada convencional, muchas veces se la encuentran por la calle Mayor, amigos y tal. Y dice, uy, a tu hija qué bien le va. Y entonces mi madre se cabrea muchísimo y dice, no, no, mi hija no es que le vaya bien, es que se mueve mucho. Y a partir Ole. de ahí saqué un concepto que me gusta mucho, que es el de suerte reggaetón. ¿Por qué? Porque combina, la parte de suerte es lo que te pueda pasar independientemente de si tú te mueves o no. Pero el baile reggaetón que va de lado a lado, pues yo me he movido, bueno, tú lo sabes, o sea, yo de repente estoy en un lado, estoy en otro, y hay veces que digo, pero ¿para qué estoy ahí? Y esas conexiones han sido lo que me han hecho estar donde estoy yo ahora, el Qué no bien. tener como una carrera lineal, como una carrera definida. Yo he cambiado muchísimo de sector, me he ido a empresas que no me gustaban, he pasado el sector de educación, he pasado por todos, por las Big Four, y eso para mí enriquece muchísimo. Sé que hay veces que no es fácil, ¿eh? Pero sobre todo eso te lo hace posible teniendo conocimientos, porque tú lo sabes, y eso se lo digo yo muchas veces a mis hijos, ¿eh? O sea, sin tener conocimientos esto no vale de nada, pero luego también teniendo una parte de mucho impacto en redes. Nuestra generación Andy, a mí cuando me dicen, pero ¿por qué tal? Digo, claro, es que yo tengo un perfil en LinkedIn o en Instagram, en TikTok me cuesta un poquito más, pero prometo ponerme más activa. Pero claro, tenemos que no tener vergüenza en mostrar lo que hacemos, porque además cuando muestras lo que haces, es esa parte que tú has apuntado que me encanta, que es maravillosa de nuestros trabajos, que es impactar un poquito, yo digo un poquito, en la sociedad. O sea, si yo logro que alguien, pues no lo sé, a través de mis libros de empleabilidad o a través de mis charlas o como con tus charlas, ¿no? Le mejores algo la vida, le cambies ese rumbo. O sea, es una satisfacción tan grande que Precioso. eso hay que contarlo, que eso hay que ponerlo, ¿no? Entonces, para mí es un poquito esa combinación. Me encanta lo que compartís y también me gusta de cara sobre todo a los que están cambiando de trabajo, con ganas de cambiar de trabajo, obligados a cambiar de trabajo o empezar un trabajo, que puedas decir así abiertamente, a mí me han echado muchas veces. Yo, por ejemplo, cuando dijiste que cambiaste 12 veces de empresa, de repente me sentí menos raro porque en mis comienzos profesionales en la Argentina, me acuerdo que una vez le pedí a un amigo si conocía algún headhunter o algo para ir a pedir trabajo, ¿no? Yo trabajé toda mi vida menos 3 meses que no tuve trabajo, pero después, desde los 17 hasta ahora, siempre trabajé. Pero fui a esa headhunter, me la acuerdo porque es la única vez en mi vida que me llamó, bueno, no me llamó, llamé yo a una headhunter, nunca me llamó un headhunter, no entiendo por qué, con lo talentoso que soy, pero bueno, fui a la reunión y vio mi currículum, qué sé yo tenía 20 y pocos años, había estado en 6 empresas, ponele. Y me dijo, no, usted no vas a conseguir trabajo nunca. Le digo, ¿por qué? Dice, porque no puedes haber estado en 6 empresas en 5 años o en 6 años, no me acuerdo cuánto era. Le digo, y yo le dije, ¿pero por qué no? Me dice, no, porque demuestra inestabilidad, poca adaptabilidad. Me hizo toda una radiografía que era todo lo opuesto que veía yo. Yo no estaba donde no quería estar, siempre trataba de buscar algo mejor, casi siempre renuncié, antes que me echen me iba. Pero me gusta que vos lo puedas decir así abiertamente porque me parece que requiere de valentía contarlo y que no pasa nada con contarlo. Que si te echan, que a veces no es porque eres malo, simplemente porque puedes tener un mal jefe o una mala compañía, una mala organización y a veces se da esa circunstancia. ¿Cuál sería tu mensaje a esas personas que están siempre en el oscurantismo, en el ocultismo, que les da miedo contar, compartir, cuando lo mejor es la verdad, ¿no? Nunca mejor dicho en esta charla. Pues les lanzo el título de mi primer libro, que es al que tengo más cariño, que es Te van a despedir, lo sabes. Y que claro, es un libro que nadie quiere que le regalen. Es un libro complejo, tú ya sabes que los Qué mal primeros pensado el libros, marketing ahí, Pilar. me encantan los títulos de los libros, lo primero que tengo y tengo mente muy marketingiana. Pero el mensaje que muchas veces me lo preguntan
de este libro es una palabra que es muy sencilla, espabilar. Es que tenemos que espabilar, que la vida es injusta, sí, que tu jefe es tonto, sí, que tu compañero más tonto todavía, sí, que tú sabes más, sí, que espabila. Entonces, el mensaje principal de este libro es que hay que estar preparado, porque te puedan despedir o no te puedan despedir. Si no estás preparado, el duelo emocional que supone un despido es grande. Yo lo he pasado bastantes veces, vamos, bastantes, 3 o 4 veces y hombre, la primera más que las segundas, pero es grande. Y segundo, si no estás preparado, es un vacío tremendo. Y eso todavía sigo viendo a muchas personas que no están preparadas, que no tienen bien preparado cuál va a ser su plan A, su plan B, su plan C, que no están viendo que su sector de negocio, que su posición se la va a comer la IA o se la va a comer otra empresa. Entonces es esa parte de espabilar, que es además muy relacionado con lo que decías de Darwin, ¿no? O sea, nosotros como especie tenemos que evolucionar. Hay muchos países, sobre todo personas de nuestra generación, sigo viendo a cantidad de directivos que después de 25 años me escriben y me dicen, ay Pilar, digo, no me digas nada más, digo, te han despedido. Y claro, eso es un drama y no se puede vivir de dramas. O sea, lo que hay que hacer es anticiparse, prepararse, porque esto que se dice que el mundo es muy incierto, sí, hay más. La incertidumbre es la misma en todo a lo largo de todo el tiempo. Ahora lo que cambia es la velocidad de la incertidumbre y que tenemos más información. Pero no creo que vivamos en tiempos más inciertos que antes. Lo que hay que hacer es estar muy, muy, muy preparado. Y no es un aviso para navegantes, pero la inteligencia artificial está removiendo ya, con sentido o sin sentido, que esa es la parte ética, muchas para todos, ¿no? ¿Para qué necesito un plan de marketing si se lo pregunta la inteligencia artificial y me hace un plan de marketing? No lo sé, pero estoy empezando ya a ver eso y para eso es fundamental estar preparado. Bien, 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 bien. A mí me encanta esa frase que en la época en que le dedicaba mucho más tiempo a Twitter y que había que ser muy sharp, ¿no? Para que los tweets tuviesen cierto recorrido. Me acuerdo que una que me salió así de esas en el aeropuerto, dice, en la vida siempre tienes que estar preparado aunque no estés listo, ¿no? Porque nunca sabes cuándo va a tocar la oportunidad a tu puerta o si tenés que construir la propia puerta tú mismo, ¿no? Mira, yo tengo el cuaderno acá todo pintado, la velocidad de la incertidumbre, nuevas preguntas, 12 cambios de empresa, la inteligencia artificial, pone un filósofo en tu vida, tu tesis en 1996, cuando viniste a Madrid la hiciste, ¿no? Viniste acá de Valencia. Yo estudié en Valladolid, vine a estudiar el doctorado y la tesis doctoral la acabé años más tarde, porque cuando me pasé al mundo de la empresa, sabes que en el mundo de la empresa antes lo de ser doctor no era nada valorado, ahora parece que las personas que tenemos un doctorado somos más valorados y la tesis doctoral la hice en el 2016. O sea, es más alto. Te hago una pregunta sobre el doctorado, porque tengo pocos amigos doctorados, tengo 3 concretamente, sin contarte a ti, y los 3 me dijeron que fue un sufrimiento, que fueron años y años y años de sufrimiento, que no saben si lo volverían a hacer. ¿Qué te dio y qué te quitó el doctorado, Pilar? Es que como todo, depende de las personas que tengas a tu alrededor. Entonces yo tuve mi director de tesis, Javier Bustamante, que es la segunda vez que te lo menciono, que este era un loco pirado, o sea, que venía en una facultad de filosofía, que eso es lo más tradicional de lo que te puedas encontrar del mundo mundial. O sea, hay quien no hablaba de Platón y Aristóteles y luego, bueno, de los Husserl, Heidegger o Wittgenstein. O sea, era, vamos, o sea, no nos sacaban de la facultad de milagro. Y mi director de tesis, muy joven, acaba de venir del MIT, con una visión absolutamente diferencial, sufrió mucho, pero configuró todo un programa y a mí ahora me lo están preguntando muchas personas, ¿no? Oye, Pilar, porque sobre todo si quieren dar clases en universidades, en escuelas de negocio,
por las leyes que tenemos ahora mismo aquí en Europa, si no eres doctor, tienes menos posibilidades de acceder. Pilar, me hago un doctorado. Un doctorado es tediosísimo, tediosísimo. Lo que tienen que encontrar es un buen director de tesis. Me da igual la universidad. Y lo que tienen que encontrar es un tema. Es que es difícil encontrar un tema. Y una tesis doctoral tiene que ser algo gratificante. O sea, no tiene que ser un estudio hiper, súper exhaustivo, tal. La inteligencia artificial ya está haciendo tesis doctorales maravillosas, con todas las referencias, sí, es que es increíble, con todas las referencias que te puedas imaginar, todo ligado, índices maravillosos. Pero volvemos a lo de antes, que creo que yo, aquí, Andy, tú y yo coincidimos, el que nos apasione lo que hagamos. O sea, no en un para qué lo hago, o sea, nos tiene que apasionar. Claro. Entonces, esa parte del ser consciente de la pasión. Pero ahora está viendo, claro, porque hay muchos directores de tesis que no están acostumbrados a dirigir tesis doctorales de personas que no están vinculadas a la universidad. Y hay mucho directivo, hay mucha persona de empresa que le está empezando a interesar mucho el tema del doctorado y en vez de la universidad abrir puertas para decir, oye, tengo mis doctorandos, investigadores que acaban de salir de la universidad y luego tengo un pool de personas que no les puedo exigir, les tengo que exigir algo diferente. Entonces, ahí otra cosa que se tendría que dar una vuelta, pero de raíz. Claro, total. Una pregunta difícil es, ¿cuáles son las preguntas que no le encontrás respuesta? No sé, de este año, ponele, por ir a algún territorio cercano. ¿Qué nuevas preguntas te fuiste o te estás haciendo, pero que no tienen una respuesta fácil o rápida o sencilla? Esa era difícil, ¿eh? Es difícil. Pero aludiendo a lo que decía, una cosa que has dicho tú antes, me sigo preguntando y no encuentro respuesta a por... Yo hablo de jefes en general, ¿eh? De jefes en general. A por qué muchos jefes siguen teniendo un tatuaje, pero además es tatuaje de esos que no se borran, de esto siempre se ha hecho así y funciona. que has aludido antes. Y además, cuando eso lo encuentras en una empresa que le avalan los resultados, pero claro, si es una empresa que no le avalan los resultados, vaya, pero si es una empresa en la que le va bien económicamente y le avalan los resultados, ¿para qué van a cambiar? Entonces, me sigo preguntando, o sea, a eso no encuentro respuesta. Y no encuentro respuesta porque como diría mi amigo Loquillo, una canción muy, muy conocida, los tiempos están cambiando y no veo por qué no cambian con los tiempos. Bien. Otra que tampoco encuentro respuesta es el rechazo de mucho directivo y de jefe a redes como Instagram o como TikTok. Hay grandes excepciones, como un Fede Linares o como un Antonio Huertas, de grandes directivos, pero veo a mucho directivo que lo que te dice, ¿para qué voy a estar yo allí? Entonces, yo no encuentro respuesta, ¿no? Porque veo que no tienen curiosidad por saber lo que está pasando en el mundo actual. Entonces, no encuentro respuesta a esa falta de curiosidad en un mundo en el que la IA ya nos da todas las respuestas y donde el ser humano tiene que hacerse esas grandes preguntas. Qué maravilla, qué grande, Pilar. Por cierto, estaba haciendo memoria que a algunos privilegiados nos formulaste una invitación a Palencia, pero queda por poner fecha, porque si no, esto queda como el metaverso, ¿no? Está todo muy bonito, pero acá nadie come y nadie bebe, que no está bien eso, ¿eh? Esa la organizamos cuando queráis. Hay que ponerse las pilas. Entrando en la recta final, Pilar, un par de preguntitas más y luego ya te voy a pedir el cierre, como es habitual en cada episodio de Totem Live. También, lo voy a decir ahora porque después me voy a olvidar, agradecerle a todas las personas que nos ven, tanto en vivo como en diferido. Nos encanta que estén ahí, nos encanta saber de ustedes. Les agradecemos profundamente vuestro tiempo, vuestro cariño, vuestra atención. Así que muchísimas gracias. La primera de las preguntas finales es, me imagino que como madre también proyectás hacia el futuro cómo va a ser este mundo, ¿no? Y que en gran medida tu trabajo hoy tiene también ese componente de quiero dejar un mejor mundo para mis hijos, aparte de mejores hijas para el mundo, ¿no? ¿Cómo proyectás desde tu mirada filosófica, ética,
cómo va a ser el mundo en el que tus hijas, mis hijos, cuando tengan nuestra edad. Ujú. Pues eh, 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 también por sintetizar, dos cosas, las pego muchas en las, ¿no? ¿Por qué vas a ser recordado? O sea, si yo te hago esa pregunta, imaginaos que os hago esa pregunta a todos los que nos estéis escuchando, ¿por qué vas a ser recordado? ¿Por cuánto trabajaste? ¿Por lo bueno que hiciste, que eras haciendo Excel? ¿Por qué vas a ser recordado? Que es esa parte del legado que quizás legado suene como con más peso, pero el por qué vas a ser recordado. Y ahí incito a pensar a las personas por qué van a ser recordadas. Porque hay muchas personas que quizás estén en un trabajo que no les gusta, que no les llene, y por eso no van a ser recordados. Entonces, que pensemos todos por qué vamos a ser recordados. Porque todos y cada uno de los seres humanos tenemos que dejar nuestra pequeña huellita en ese futuro, en ese presente que se proyectará en un futuro. Y luego respecto a mis hijos, yo soy de bastante de que espabilen. Aún así, bueno, todos tenemos nuestros defectos y con a uno más que otro les dejo menos espabilar que más. Pero la ejemplaridad, o sea, a mí siempre me han visto, y es lo que me enseñaban mis padres, o sea, mis padres siguen trabajando, pero porque adoran trabajar. O sea, yo nunca he visto una mala cara o a mi padre un día diciendo, ay, qué horror, tengo que proyectar un edificio. Bueno, hay veces que, como todos, no todos los trabajos son maravillosos, pero yo he visto en mi casa, o sea, se sigue trabajando sábados, domingos, pero porque el trabajo no es algo. Y esto quiero también aclarar que no aplica a todas las profesiones, que a lo mejor el que está poniendo piezas en una cadena de montaje dice, pues ¿para qué voy a trabajar? Ya me gustaría que el trabajo, pero que siempre hay que ir a esa parte de disfrutar de nuestro trabajo. Y yo lo que les voy a dejar a mis hijos, ahora ya te digo, Andy, que me dicen que soy una pringada, que no sé cómo se trasladará este término y si no se entenderá todo el mundo, pero me dicen, mamá, tú eres muy pringada, estás trabajando todo el día. Bueno, la mirada de los jóvenes, la mirada de los menos jóvenes. No sé por qué se me acaban de activar los comentarios que estaban desaparecidos en acción. Así que voy a revisar a ver si me olvidé algo por acá, con perdón. Acá el equipo de Totem me estaba preguntando por qué los filósofos hablan algunas veces en el lenguaje que nadie entiende. Creo que eso más o menos lo respondiste no directamente, pero indirectamente. Acá Noelia, pertenezco al área de salud, me formé en gestión empresarial en salud y trabajo para una empresa de TI, no sé lo que es, trabajo indefinido, no sé si TI es algo. Qué bueno encontrar a alguien como Pilar. Luego aclaramos que es TI, Noelia, o capaz que TI es tecnología, información, algo así, perdón mi incultura. Sigue, ¿qué aporta la filosofía a la empresa? Pon ejemplos tangibles, creo que también quedó medio respondida. Como veis, tenemos un mindset muy parecido con el equipo. Esta es muy buena, esta no la respondimos, creo. Si los filósofos solo preguntan, ¿quién responde? Pilar, esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena. ¿Responde la IA? La IA responde, vamos. Sí, la IA ya está respondiendo. Además tiene una característica maravillosa, que es que ¿habéis visto alguna vez a la IA enfadada o contestándoos mal o diciendo no me preguntes mal como muchos de vuestros jefes? No, la IA siempre responde. Ahora mismo la respuesta siempre las habían tenido los que sabían más, ¿no? Los profesores, los jefes. Claro. Pero es que ahora, por eso para mí el momento en el que estamos es trascendental, porque ahora la IA ya tiene respuestas. Y nosotros lo que tenemos es el arte y el poder de saber hacer buenas preguntas. Bien, maravilloso, maravilloso. Bueno, acá estoy incorporando algunos comentarios como este de Feli también. Noelia nos aclaró que TI era tecnologías de la información. Gracias, Noelia, buena onda. Feli agregaba que ahora compites no solo con los pensamientos de los niños, pero con smartphones, redes sociales, apps, IA, de todo, ¿no? Así que totalmente de acuerdo. Entonces, esa era una de las difíciles, de las finales. Y por ir cerrando, la última pregunta es, ¿los filósofos tienen sueños? Y en el caso que tengan sueños, ¿qué sueños por cumplir tiene la filósofa Pilar?
Tenemos sueños maravillosos. Además, yo duermo fatal, duermo poco, pero siempre he dormido poco y fatal, y sueño bastante. Y además tengo una capacidad tremenda, aunque no soy freudiana, de recordar con bastante nitidez los sueños. Y para mí el sueño va ligado a la ilusión. Y la ilusión de lo que queremos hacer. Pues, ¿qué quiero hacer más? Pues quiero escribir más libros. De hecho, ahora estoy con uno que me apasiona de poesía, porque siempre me ha gustado escribir poesía. Quiero dejar más huella, quiero dejar más legado. Eso se llama ambición y no tenemos que temer a esta palabra. Y más en el género mío femenino, que veo todavía muchas mujeres que dicen, no, bueno, sí, yo quiero dejar más huella. Quiero subirme a más escenarios, quiero hacer más proyectos que impacten para las organizaciones. Y tenía el sueño, y hablo en pretérito imperfecto porque siempre el mundo de la política me ha llamado mucho. Creo que es el mundo desde donde se pueden cambiar ciertas cosas, pero el estado de la política que ya definió Aristóteles con el estado de la política que tenemos ahora, y además me da igual el país, porque esto es a nivel universal, pues es un sueño que, bueno, de momento lo tengo aparcado. Sueños hay que tener muchos, hay que tener grandes, hay que tener pequeños, pero de verdad que la gente no deje de soñar, porque eso es lo que nos mueve, o sea, eso es lo que nos mueve para todo. O sea, quiero soñar estar más delgado, quiero soñar dejar todos los sueños, porque ahí está la ilusión y luego está una característica que es maravillosa, que es la voluntad de hacer que esos sueños se cumplan. Que sucedan. Total, sí. Me parece buenísimo agregar ese otro. Pues yo tenía muchos sueños y no se me cumplió ninguno. ¿Te levantaste el culo gordo del sofá alguna vez? No, bueno, lo siento de nada. Buenísimo, Pilar. Bueno, respetando tu agenda y tu día, que es muy intenso, llegamos a esta última parte de Totem Live, en el cual invitamos a nuestra invitada, en este caso, a hacer un mensaje de cierre, una reflexión final, una conclusión, un silencio, una pregunta o muchas. Así que cámaras y micrófonos hasta donde estés en Madrid, te escuchamos con muchísima atención. Siempre acabo con una frase de Séneca, como no podía ser de otra forma, y es esta: no hay viento favorable para el que no sabe dónde dirigirse. Ya ven, la filosofía no es solo enrollarse, a veces es corto, conciso, simple y directo y al grano, así que ya saben, si no saben a dónde van, pues el viento no te va a ayudar a llegar ahí, ¿no? Y te hundes. Entonces, por eso ya hace más de 2000 años o sea, hay muchas frases filosóficas, pero que tienen que estar siempre dentro de un contexto, ¿no? Y tú lo sabes, que te dedicas a esto. Muchas veces damos mensajes en conferencias o tal, pero tienen que tener un calado. O sea, si tú tienes muchos mensajes o muchas direcciones, pero si tú no sabes hacia dónde dirigirte, probablemente lo que te suceda es que te hundas en la travesía. Totalmente. Así que para mantenernos a flote y sobre todo acercarnos a nuestros sueños, inviten a todas las personas que no han visto este episodio de Totem Live con Pilar a que lo vean. Seguramente se les va a clarificar muchísimo la niebla. Van a tener mucha más claridad con la brújula para dónde tienen que ir y lo más probable es que lleguen a ese sueño más pronto que tarde. Querida Pilar, qué lindo. Mira, no nos vemos en el metro, no nos vemos en ningún otro lugar. Nos vemos hoy acá, pero la próxima en vivo y en directo para continuar esta exquisita conversación. Me encanta conversar con vos, escucharte, aprender, sos una fenómena. Gracias por este espacio en Totem Live, que estoy seguro que todo el mundo va a valorar y apreciar y agradecer muchísimo. Así que un fuertísimo y agradecidísimo abrazo. Pues muchísimas gracias. Sí, siempre es un placer hablar contigo, Andy. Nos vemos pronto. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Totem Live, como siempre, completamente en vivo. Hasta la próxima.